Era el 31 de mayo de 1970 y por primera vez en la historia el mundo entero vio el fútbol en color. No solo fue un torneo, fue el momento en que México le dijo al planeta, aquí estamos. Para entender lo que fue México 70, hay que saber lo que México cargaba en ese momento. 2 años antes, en 1968, este país había vivido uno de los episodios más oscuros de su historia moderna, la masacre de Tlatelolco, donde el gobierno quería borrar esa imagen con los Juegos Olímpicos de ese mismo año, pero las heridas no se borran tan fácil. Entonces llegó el Mundial y el gobierno lo necesitaba tanto o más que la afición. 16 selecciones, 32 partidos, 6 sedes y un país entero mirando por primera vez una pantalla de color. La FIFA había elegido a México sobre Argentina. La altitud de la Ciudad de México, los más de 2,000 metros sobre el nivel del mar, iban a ser arma secreta del anfitrión, o eso se creía. Pero el torneo no empezó bien para México. La selección mexicana, dirigida por Raúl Cárdenas, tenía talento. Tenía jugadores como Enrique Borja y el pistolero Regueiro. Tenía el calor de 60,000 aficionados en cada partido y aún así el peso de ser anfitrión aplastaba. El primer partido fue contra Unión Soviética, empate sin goles. La afición salió con el alma partida. Pero aquí viene algo que muy poca gente recuerda. Ese torneo fue el primero donde se usaron las tarjetas amarillas y rojas. El primero donde el portero solo podía usar las manos dentro del área. El fútbol moderno nació en México 70. Y el mundo traía sus propias guerras. Brasil llevaba a Pelé en el que sería su último mundial. Italia llegaba como favorita. Alemania Occidental tenía a Müller, el hombre gol. ¿Cómo compites con eso? ¿Cómo le ganas al mundo cuando el mundo juega en tu casa? Entonces México reaccionó. Golearon a El Salvador 4-0. Le ganaron a Bélgica 1-0 y clasificaron a cuartos de final. El Azteca rugía. Pero les tocó Italia, la Zurra, campeones de Europa, una máquina defensiva que no había recibido un solo gol en la fase de grupos. México perdió 4-1. El sueño se acabó en cuartos de final. Pero ese torneo le regaló al mundo algo que ningún resultado puede quitarle. El 17 de junio de 1970, en el Estadio Jalisco de Guadalajara, Brasil enfrentó a Inglaterra y en un momento que dura 3 segundos, Pelé remató de cabeza y el portero inglés Gordon Banks hizo la tajada que hasta hoy se conoce como la mejor quite de la historia del fútbol. Y el 21 de junio, en ese mismo torneo, se jugó lo que muchos llaman el mejor partido de la historia, Italia contra Alemania en semifinales. 4-3 en tiempo extra, 5 goles en la prórroga, lo que llamaron el partido del siglo. El 21 de junio de 1970, la final en el Estadio Azteca, Brasil contra Italia. Pelé abrió el marcador de cabeza, Italia empató y entonces Brasil soltó todo lo que tenía, 4-1, Brasil campeón. Pelé levantó la copa Jules Rimet, la tercera estrella, la más hermosa, la que los hizo dueños del trofeo para siempre. 107,000 personas en el Azteca, millones frente a sus televisores a color por primera vez en sus vidas. Y México ahí, como anfitrión, como testigo, como parte de algo que el fútbol nunca volvió a repetir. México 70 no fue el mundial donde México salió campeón. Eso nunca ha pasado y quizás por eso duele más. Pero sí fue el mundial donde este país le demostró al mundo que podía ser el escenario de lo mejor que el fútbol ha producido. El partido del siglo, la tajada del siglo, el campeón más hermoso de la historia. Todo pasó aquí, en nuestra tierra. Y en el 2026, 56 años después, el mundo vuelve a México, vuelve al Azteca. Esta es la historia del Mundial 1970, donde México vio brillar a Pelé.